Artículo 10. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. 128. Así como en el cuerpo natural la operación de un miembro redunda en beneficio de todo el cuerpo, así sucede también en este cuerpo espiritual que es la Iglesia. Y como todos los fieles forman un solo cuerpo, el bien de uno se comunica al otro. Dice el apóstol, todos somos miembros los unos de los otros, Romanos 12:5. Por eso, entre los artículos de fe que los apóstoles nos han transmitido, se encuentra uno según el cual existe en la Iglesia comunión de bienes. Es lo que se afirma al decir, creo en la comunión de los santos. 129. Entre los diversos miembros de la Iglesia, el miembro principal es Cristo, porque es su cabeza. Dios, escribe el apóstol, lo dio por cabeza de toda la Iglesia, que es su cuerpo, Efesios 1:22-23. En consecuencia, los bienes de Cristo se comunican a todos los cristianos, como la virtud de la cabeza a todos los miembros del cuerpo. Y tal comunicación se efectúa por los sacramentos de la Iglesia, en los cuales se obra la virtud de la pasión de Cristo para conferir la gracia en orden al perdón de los pecados. 130. Estos sacramentos de la Iglesia son 7. El primero es el bautismo, que es un nuevo nacimiento, en el orden espiritual. En efecto, así como el hombre no puede tener la vida carnal si no nace carnalmente, de la misma manera no puede poseer la vida espiritual, que es la vida de la gracia, si no renace espiritualmente. Pues bien, este renacimiento se opera por el bautismo. Dijo Jesús, quien no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, San Juan 3:5. Y así como el hombre no nace sino una sola vez, así también solo una vez es bautizado, por lo cual los padres agregaron en el credo, confieso un solo bautismo. El bautismo tiene la virtud de purificar de todos los pecados tanto en lo que hace a la culpa como a la pena. Por eso ninguna penitencia se impone a los bautizados, por más pecadores que hayan sido, y si muriesen enseguida de ser bautizados, inmediatamente volverían a la vida eterna. De ahí que aunque solamente los sacerdotes bautizan en virtud de su cargo, sin embargo, en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, con tal que guarde la forma del bautismo, que es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento obtiene su eficacia de la pasión de Cristo. Escribe San Pablo, todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados, Romanos 6:5. Por lo cual, así como Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, así también se hace una triple inmersión en el agua. 131. El segundo sacramento es la confirmación. Así como los niños que nacen corporalmente necesitan fuerza para poder obrar, de manera semejante los que renacen espiritualmente necesitan la fuerza del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, a fin de hacerse fuertes, recibieron el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Jesús, en efecto, les había dicho, permaneced en la ciudad, hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto, San Lucas 24:49. Pues bien, esta fuerza es conferida en el sacramento de la confirmación. Por eso aquellos que tienen niños a su cargo, deben ser muy solícitos en que sean confirmados, porque en la confirmación se confiere una gran gracia. Y en caso de muerte, el confirmado tendrá mayor gloria que el no confirmado, porque aquí tuvo gracia más abundante. 132. El tercer sacramento es la Eucaristía. Así como en la vida corporal, después de nacer y de cobrar fuerzas, el hombre necesita de alimento para conservarse y sustentarse, así en su vida espiritual, después de haber recibido fuerzas, necesita el alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dijo Jesús, San Juan 6:54. Por eso, según la norma de la Iglesia, cada cristiano debe recibir, al menos una vez al año el cuerpo de Cristo, pero deberá hacerlo con dignidad y pureza, porque, como dice el apóstol, el que come y bebe indignamente, es decir, con conciencia de pecado mortal del que no se ha confesado, o sin propósito de enmienda, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:29. 133. El cuarto sacramento es la penitencia. Porque acontece en la vida corporal que a veces uno se enferma y, en ese caso, si no tiene los remedios apropiados, se muere. Así, en la vida espiritual, puede el hombre caer enfermo por el pecado. Necesita, pues, un remedio para recuperar la salud.
Y ese remedio es la gracia que se le confiere en el sacramento de la penitencia. Canta el salmista: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, quien cura todas tus enfermedades. Salmo 102:3. En el sacramento de la penitencia se requieren 3 actos de parte del penitente: la contrición, que es el dolor del pecado con propósito de abstenerse de él, la confesión íntegra de los pecados, y la satisfacción, que se cumple por las buenas obras. 134. El quinto sacramento es la extremaunción. Porque en esta vida el hombre encuentra muchos obstáculos que le impiden una purificación perfecta de sus pecados. Y como nadie puede entrar en la vida eterna si no está enteramente purificado, se hizo necesario otro sacramento por el que el hombre fuese purificado de sus pecados, se liberara de su debilidad, y se preparase para entrar en el reino celestial. Tal es el sacramento de la extremaunción. El hecho de que no siempre cure corporalmente al enfermo, se debe a que quizás no convenga tal cosa para la salvación de su alma. He aquí lo que enseña Santiago en relación con este sacramento: ¿se enferma alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, y oren estos sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si estuviere con pecados, le serán perdonados. 5:14-15. 135. Los 5 sacramentos ya dichos son suficientes para obtener la perfección de la vida. Pero como es necesario que esos sacramentos sean conferidos por determinados ministros, fue igualmente necesario el sacramento del orden, por cuyo ministerio se dispensan esos sacramentos. No hay que considerar la vida de esos ministros, que en algunos casos puede no ser ejemplar, sino lo que hay que tener en cuenta es el poder de Cristo, por el cual tienen eficacia esos mismos sacramentos cuyos dispensadores aquellos son. Escribe el apóstol: que los hombres nos consideren como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Y este es el sexto sacramento, a saber, el del orden. 136. El séptimo sacramento es el matrimonio, en el que si viven con pureza los hombres se salvan, y pueden vivir sin pecado mortal. A veces los esposos incurren en pecados veniales, cuando su concupiscencia no cae fuera de los bienes del matrimonio. Si cayere fuera de esos bienes, incurrirían entonces en pecado mortal. 137. Por estos 7 sacramentos alcanzamos el perdón de los pecados. Por eso en el credo, luego de haber profesado: creo en la comunión de los santos, agregamos: creo en el perdón de los pecados. Por esto también se concedió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Y debemos asimismo creer que los ministros de la Iglesia a los cuales los apóstoles transmitieron los poderes que ellos mismos habían recibido de Cristo, tienen en la Iglesia el poder de atar y de desatar, y que en la Iglesia existe plena potestad para perdonar los pecados, la cual sin embargo, se ejerce por grados, es decir, partiendo del Papa para comunicarse a los otros prelados. 138. Pero también hay que saber que no solo se nos comunica la virtud de la pasión de Cristo, sino también el mérito de su vida. Y todos cuantos viven en caridad entran igualmente en comunión con todo el bien que han hecho los santos, porque todos los que tienen caridad, estén en este mundo o en el otro, son todos uno. Dice el salmista: soy partícipe, Señor, en los bienes que todos los que te temen. Salmo 118:63. Por lo cual quien vive en la caridad es partícipe de todo el bien que se hace en el mundo entero, aunque aquellos por los cuales se hace un bien de manera más especial tienen parte en ese bien de modo más considerable. Porque uno puede satisfacer por otro, como se muestra en el hecho de que numerosas congregaciones religiosas admiten a algunos a una especial participación en sus bienes espirituales. 139. Así pues, por esta comunión obtenemos 2 bienes: el primero, que el mérito de Cristo se comunique a todos; el segundo, que el bien de uno se comunique al otro. De ahí que los excomulgados, por estar fuera de la Iglesia, no tienen parte alguna en el bien que en ella se realiza, lo cual implica para ellos un daño mucho mayor que la pérdida de un bien temporal, por grande que sea. Los excomulgados corren asimismo otro peligro, porque no hay duda que este tipo de comunicación de los bienes espirituales impide que el demonio nos pueda tentar. Por ello, cuando alguien queda excluido de este intercambio, es vencido más fácilmente por el demonio. Quizás por eso en la Iglesia primitiva, cuando alguien era excomulgado, al instante el diablo lo vejaba corporalmente. Artículo 11. En la resurrección de la carne. 140. El Espíritu Santo no solo santifica a las almas de los que pertenecen a la Iglesia, sino que por su virtud resucita también a nuestros cuerpos.
San Pablo escribe a los Romanos 4:24, creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, y a los Corintios, así como por un hombre ha venido la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21. Conforme a nuestra fe, creemos, pues, en la futura resurrección de los muertos. 141. En relación con la futura resurrección de nuestros cuerpos, podemos considerar 4 aspectos. Primero, ¿cuáles son las ventajas que nos trae la fe en la resurrección? Segundo, ¿cuáles serán las cualidades que poseerán los cuerpos de todos los resucitados, sean buenos o malos? Tercero, ¿cuáles serán las de los buenos? Cuarto, ¿cuáles serán las de los malos? Inciso A. Acerca de lo primero debemos decir que la fe y la esperanza en la resurrección nos traen 4 bienes. En primer lugar, quitan la tristeza que abrigamos por los muertos. Es ciertamente imposible que el hombre no se duela por la muerte de un ser querido, pero la esperanza que tiene de su resurrección atempera mucho el dolor que le causa su muerte. Con referencia a esto escribe el apóstol, no queremos, hermanos, dejaros en la ignorancia respecto de los que están dormidos, para que no os contristéis como los otros, que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:12. 142. En segundo lugar, quitan el temor a la muerte. En efecto, si el hombre no esperara otra vida mejor después de su muerte, es indudable que la muerte sería muy de temer, y que el hombre preferiría hacer cualquier mal antes que caer en sus manos. Pero como creemos que hay otra vida mejor, a la que llegaremos después de la muerte, es claro que nadie debe temer la muerte, ni hacer algo malo para evitarla. Leemos en la epístola a los Hebreos 2:14-15 que Jesús tomó una naturaleza del todo semejante a la nuestra para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a aquellos que por temor a la muerte estaban de por vida sujetos a servidumbre. 143. En tercer lugar, nos hace solícitos y empeñosos para hacer el bien. En efecto, si la vida del hombre fuese tan solo esta en que vivimos, los hombres no tendrían gran empeño por obrar bien, porque todo lo que harían sería muy poca cosa en comparación con su deseo, pues el deseo del hombre no se reduce a un bien determinado, por un tiempo limitado, sino que se extiende a la eternidad. Pero porque creemos que por nuestras acciones en la tierra, recibiremos, en la resurrección, los bienes eternos, nos empeñamos por ello en obrar bien. Escribe San Pablo, si solo mirando esta vida tuviéramos nuestra esperanza puesta en Cristo, seríamos los más miserables de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. 144. En cuarto lugar, nos apartan del mal. Porque así como la esperanza del premio nos incita a obrar bien, así también el temor a la pena, que creemos se reserva para los malos, nos aparta del mal. Dijo Jesús, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, pero los que hayan hecho el mal, para una resurrección de condenación. San Juan 5:29. 145. Inciso B. Acerca de lo segundo, o sea, de las cualidades que poseerán los cuerpos de todos los resucitados, buenos o malos, debemos decir que se reducen a 4. La primera se refiere a la identidad de los cuerpos que resucitarán. Porque el mismo cuerpo que existe ahora, ese mismo cuerpo resucitará con su carne y sus huesos. Es cierto que algunos dijeron que este cuerpo que ahora se corrompe no resucitará, pero ello se opone a la enseñanza del apóstol, es necesario que este ser corruptible revista la incorruptibilidad. 1 Corintios 15:53. Leemos asimismo en la Sagrada Escritura que por el poder de Dios es el mismo cuerpo el que volverá a la vida. Así decía Job a sus amigos, sé que en el último día me levantaré de la tierra, y de nuevo me revestiré con mi propia piel, y en mi carne veré a Dios. Job 19:26. 146. La segunda se refiere a la cualidad. En efecto, los cuerpos de los resucitados serán de una cualidad distinta de la de ahora. Porque los cuerpos de todos, buenos y malos, serán entonces incorruptibles, ya que los buenos estarán siempre en la gloria y los malos siempre en sus tormentos. Según el apóstol, es necesario que este ser corruptible revista la incorruptibilidad, y este ser mortal revista la inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Y como el cuerpo será incorruptible e inmortal, ya no necesitará alimentos ni habrá ya unión entre los sexos. Dijo Jesús a los saduceos, en la resurrección no se tomará ni mujer ni marido, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. San Mateo 22:30, contrariamente a lo que piensan los judíos y sarracenos. Job 1:10 decía, el que ha descendido a los infiernos, no volverá más a su casa. 147.
La tercera se refiere a la integridad. Porque todos, tanto los buenos como los malos, resucitarán con toda la integridad que pertenece a la perfección del hombre. No habrá allí ni ciegos ni rengos, ni enfermo alguno. Es lo que escribe el apóstol: los muertos resucitarán incorruptibles, 1 Corintios 15:52, es decir, que no podrán ya sufrir las corrupciones actuales. 148. La cuarta, se refiere a la edad. Porque todos resucitarán en la edad perfecta, es decir, de 32 o 33 años. La razón es porque los que todavía no llegaron a ella, no tienen la edad perfecta, y los ancianos ya la perdieron. Por consiguiente, a los jóvenes y a los niños se les añadirá lo que les falta, y a los ancianos se les restituirá lo que han perdido. Hasta que lleguemos todos, escribe el apóstol, al estado de hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. 149 inciso C. Acerca de lo tercero, o sea, de las cualidades que poseerán los cuerpos de los buenos, digamos que tendrán una gloria especial. En efecto, los cuerpos glorificados de los santos poseerán 4 cualidades. La primera es la claridad. Dijo Cristo: al fin del mundo los justos refulgirán como el sol en el reino de su Padre. San Mateo 13:43. La segunda es la impasibilidad. Escribe el apóstol: se siembra el cuerpo en ignominia y resucitará en gloria. 1 Corintios 15:43, y en el Apocalipsis 21:4 leemos lo que se le reveló a San Juan: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus elegidos, y no habrá ya muerte, ni habrá luto, ni gemido, ni dolor, porque el primer estado habrá pasado. La tercera es la agilidad. Leemos en la Escritura: los justos resplandecerán, y discurrirán como chispas por cañaveral. Sabiduría 3:7. La cuarta es la sutileza. Enseña ese Pablo: se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44, no porque sea enteramente espíritu, sino porque estará totalmente sometido al espíritu. 150 inciso D. Acerca de lo cuarto, o sea de las cualidades que poseerán los cuerpos de los condenados, debemos decir que serán las contrarias de las que caracterizan a los buenos. En efecto, estarán sometidos a un castigo eterno, el cual implicará 4 cualidades negativas. En primer lugar, sus cuerpos serán tenebrosos. Son los suyos rostros calcinados, leemos en Isaías 13:8. En segundo lugar, sus cuerpos serán pasibles, aunque nunca se corromperán, arderán siempre en el fuego, pero nunca quedarán consumidos. Los gusanos, que los roen, dice Isaías 66:24, no morirán, y el fuego, que los tortura, no se extinguirá. En tercer lugar, sus cuerpos serán pesados, porque las almas estarán allí como encadenadas a sus cuerpos. Para aprisionar con grillos a sus reyes, dice el salmista, Salmos 149:8. En cuarto lugar, sus almas y sus cuerpos serán en cierto modo carnales. Se les podrían aplicar estas palabras de Joel 1:17, se pudrirán los jumentos en su estiércol. Artículo 12. En la vida perdurable. Amén. 151. Es muy conveniente que el símbolo de las verdades que debemos creer termine con estas palabras: creo en la vida perdurable, puesto que la vida perdurable es también la meta de todos nuestros deseos. Contra esta última verdad están los que afirman que el alma muere juntamente con el cuerpo. Si esto fuese verdadero, la condición del hombre sería la misma que la de los animales. A esos tales les conviene aquello del salmista: el hombre, constituido en honor, no comprende, se ha comparado con los animales irracionales, y a ellos se ha hecho semejante. Salmo 48:21. En efecto, por su inmortalidad el alma humana se asemeja a Dios, pero por la sensualidad se asemeja a los animales. Por consiguiente, cuando alguien cree que el alma muere con el cuerpo, se aleja de la semejanza de Dios y se equipara a los animales. De ellos dice la Escritura: no esperan el galardón de la justicia, ni estiman el premio de las almas santas. Porque Dios creó al hombre inmortal, y lo hizo a imagen de su semejanza. Sabiduría 2:22-23. 152. Lo primero que se debe considerar en este artículo de la fe es en qué consiste la vida eterna. Inciso A. En primer lugar, la vida eterna consiste en la unión del hombre con Dios. Porque Dios mismo es el premio y el fin de todos nuestros trabajos, como el Señor se lo dijo a Abraham: yo soy tu protector, y tu galardón sobremanera grande. Génesis 15:1. Esta unión consiste en la perfecta visión.
Enseña el apóstol: ahora vemos como en un espejo, y en enigma, pero entonces veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 13:12. Consiste asimismo en la suma alabanza. Escribe San Agustín, en el capítulo 22 de la ciudad de Dios, que en el cielo veremos, amaremos y alabaremos, y en Isaías 51:3 leemos: allí se encuentra gozo y alegría, acción de gracias y voz de alabanza. 153b. La vida eterna consiste, en segundo lugar, en la perfecta saciedad de los deseos del hombre. En efecto, cada bienaventurado poseerá en el cielo mucho más de lo que haya deseado y esperado en la tierra. La razón de ello es que en esta vida nadie puede satisfacer plenamente sus deseos, jamás algo creado será capaz de colmarlos. Solo Dios puede saciarlos totalmente e incluso excederlos de manera infinita, por lo cual el hombre no encuentra reposo sino en Dios, conforme a aquello de San Agustín en el primer libro de sus Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Como los santos en la patria poseerán a Dios perfectamente, es evidente que también sus deseos quedarán enteramente saciados, y su misma gloria excederá todas sus aspiraciones. Dice el Señor: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25:21, palabras que así explica San Agustín: todo el gozo no cabrá en los que gozan, pero todos los que gozan cabrán en el gozo. Canta el salmista: quedaré saciado cuando aparezca tu gloria. Salmo 16:5, y también: el Señor colma de bienes tu deseo. Salmo 102:5. 154. Cuánto es deleitable se halla allí sobreabundantemente. ¿Buscas deleites? Allí estará el sumo y perfectísimo deleite, porque será el deleite que tiene por causa el sumo bien, es decir, Dios. Leemos en Job 22:26, entonces serás inundado de delicias en el Todopoderoso, y el salmista dice a Dios: en tu diestra se hallan delicias eternas. Salmo 15:11. ¿Apeteces honores? Allí los tendrás de toda clase. Los hombres, cuando son laicos, aspiran al honor supremo de llegar a ser reyes, y si son clérigos desean llegar a obispos. Pues bien, en la vida eterna tendremos las dos dignidades: has hecho de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 5:10. Y en el libro de la Sabiduría 5:5, se celebra el estado de los justos después de su muerte. He aquí que son contados entre los hijos de Dios. ¿Deseas ciencia? La poseerás allí a la perfección. Porque entonces conoceremos la naturaleza de todas las cosas y toda verdad, nada ignoraremos de lo que queramos saber, y cuanto queramos tener, lo tendremos allí con la misma vida eterna. Como decía Salomón: juntamente con la sabiduría me vinieron todos los bienes. Sabiduría 7:11, y leemos en los Proverbios 10:24, al justo se le dará lo que desee. 155 inciso c. En tercer lugar, la vida eterna consiste en una seguridad perfecta. En efecto, en este mundo no hay seguridad perfecta, porque cuanto más alguien posee y más sobresale, tanto más está sujeto al temor y más necesidades experimenta. En la vida eterna, por el contrario, no hay ni tristeza, ni trabajo, ni temor. Allí el bienaventurado, como dice la Escritura, gozará de la abundancia, sin temer mal alguno. Proverbios 1:33. 156 inciso d. La vida eterna consiste, en cuarto lugar, en la gozosa compañía de todos los bienaventurados. Tal compañía será sumamente deleitable. En efecto, cada elegido poseerá, con los otros bienaventurados, todos los bienes. Porque cada uno amará al otro como a sí mismo, y por ende se regocijará del bien de los otros como del suyo propio. Lo cual hace que aumente tanto la alegría y el gozo de cada uno cuanto es el gozo de todos. El habitar en ti, canta el salmista, es un gozo para todos. Salmo 86:7. 157. Todo lo que se ha dicho y otras muchas cosas inefables poseerán los santos en la patria celestial. En cambio, los malos, sumergidos en la muerte eterna, no tendrán menos dolor y pena que los buenos gozo y gloria. 158. Concurren 4 causas para acrecentar la pena de los malvados. En primer lugar, el hecho de estar separados de Dios y de todos los buenos. Esta separación constituye la pena de daño, que corresponde a la aversión que esos malvados tienen a Dios. Es una pena mayor que la pena del sentido. Hablando del siervo inútil dijo Cristo: arrojadlo a las tinieblas exteriores. San Mateo 25:30. Porque en esta vida los malos viven en tinieblas interiores, que son las del pecado, pero entonces estarán también sumidos en tinieblas exteriores. En segundo lugar, la pena se aumenta por el remordimiento de su conciencia. A estos malvados se les puede aplicar la palabra del Salmo: te pediré cuenta y te pondré ante tu propio rostro. Salmo 49:21. La Escritura nos describe a los condenados gimiendo con la angustia en el alma.
Sabiduría 5:3. Y sin embargo, tales sufrimientos y gemidos serán inútiles, porque no procederán de odio al mal, sino del dolor del castigo. En tercer lugar, se acrecienta la pena por la inmensidad del castigo sensible, es decir, del fuego del infierno, que atormentará el alma y el cuerpo, el más terrible de todos los castigos físicos, como dicen los santos. Estarán en cierto modo muriendo siempre, pero de hecho nunca estarán muertos, ni habrán de morir. Por eso a este castigo se le llama muerte eterna, porque así como el que muere se halla en la amargura del sufrimiento, así también los que están en el infierno. Dice el salmista, han sido llevados como ovejas al infierno, la muerte los apacienta, Salmo 48:15. En cuarto lugar, se agrava aún más el castigo por el hecho de no tener la menor esperanza de ser liberados de sus tormentos. Porque si al menos alimentaran esta esperanza, sus penas se mitigarían, pero sustraída toda esperanza, su castigo se vuelve gravísimo. Como dice Isaías 66:24, su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá. 159. De esta manera se ve con claridad la diferencia entre las buenas y las malas acciones. Las buenas obras conducen a la vida, en cambio, las malas arrastran a la muerte. Por lo cual los hombres deberían frecuentemente traer esto a la memoria, ello los inclinaría al bien y los apartaría del mal. Precisamente para que esta verdad se grabe siempre más profundamente en nuestra memoria, se cierra el símbolo de la fe con esta afirmación: creo en la vida perdurable. A esta vida nos conduzca nuestro Señor Jesucristo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.